Cordial saludo por acá, encontrándonos nuevamente con ustedes. Ya saben que nos pueden ver en Spotify, en Evox, en YouTube. Nos pueden buscar como En Familia Somos Uno. Hola Iriana, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Iriana, hoy un tema importantísimo y que es además polémico. Candente. El momento de tener hijos. Pues porque, digamos, es polémico, lo digo porque ahorita algunas familias o algunas parejas optan por no tener hijos. Pues también Es válido. digamos, es entendible, es válido esa decisión. Pero en el caso de las personas que desean tener hijos, ¿en qué momento hacerlo? Obviamente no hacerlo antes de ¿En qué irse a vivir, momento ¿no? que tomar la decisión o hacer los hijos? ¿Cuál de los dos? ¿En qué momento tomar la decisión de tener los hijos? Bueno, yo creo que la decisión de tomar, la decisión que se toma de tener hijos, sí parte de un consenso que debe haber en la pareja, ¿sí? Y ese consenso debe ir como ahondado a otros temas, ¿sí? Es decir, Sí, cómo estamos emocionalmente los dos, ¿sí? Cómo nos encontramos emocionalmente los dos, qué tan madurez hay en la pareja y en cada uno de nosotros, pues porque finalmente tener un hijo es una responsabilidad muy grande que hay que asumirla, ¿sí? Eh, Revisar otros factores como es el factor monetario. Claramente tener un hijo sí. es algo que te va a demandar gastos económicos No, por un no, largo tiempo. no es cierto que cada hijo viene con su pandejo al brazo, ¿no? No, eso no es Hay que cierto. lucharlo. Segundo, otro punto que es importante ahí tener en cuenta para la decisión es cómo está nuestra red de apoyo, ¿sí? Yo hace unos días escuchaba a una persona que migró a vivir a otro país, que decía que uno de los retos más grandes de vivir en otro país era no tener red de apoyo con los hijos. Y yo decía, no, pero pues mucha gente vive localmente y tampoco tiene la red de apoyo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en esa red de apoyo? ¿Por qué? Porque eso es un tema que también hay que entrar a evaluar. Es si nosotros no tenemos red de apoyo con la familia, con, no sé, alguna vecina, alguna amiga, pues finalmente tenemos que ver si en un futuro, cuando esté ese hijo, vamos a tener que depender de que vamos a tener que contratar a alguien para el cuidado del niño, para las cosas de la casa, o si va eso a conllevar en una decisión de que alguno de los dos deje de laborar, ¿sí? De... Pero yo creo que ahí lo importantísimo de aclararle y de decirle a las parejas sobre todo es que esta es una decisión que se debe tomar a conciencia entre las dos personas y que justamente, digamos, esta planificación, como lo dice la misma planificación familiar, uh-huh. es que cuando uno se va a vivir con otra persona, pues planifique. Y planifique significa de entrada no tener hijos, de entrada Bueno, planificarse, de entrada. espérame ahí, quiero aclarar Es un que es, poco es, que los es como para, conceptos. para, para evitar Sí. para evitar que justamente cuando se toma esa decisión de lo que tú dices, de que ve la red de apoyo, es decir, ya de antemano uno tenga planificado eso y justamente evite que en el primer momento, de una vez que la pareja quede embarazada, y ahí ya empiece a planificar todas esas otras cosas que de pronto ya no están. Entonces, por eso como que interrumpí ahí para Uh-huh. decir, primero hay que, o sea, de entrada, planificación familiar, o sea, es Uh-huh. decir, no quedar en embarazo mientras pasa un tiempo. Sí, no, fíjate que lo que quería aclarar es en salud. Hay dos términos que nosotros usamos que son términos que no los usamos adecuadamente, ¿sí? Uno es planificación familiar y otro es métodos anticonceptivos. Entonces mucha gente dice es que yo tomo el método de planificación tal. No, los métodos anticonceptivos, como su nombre lo dice, son los que no te llevan a la A la concepción, ¿sí? concepción. Y la planificación familiar es ese conjunto de cosas donde yo digo quiero o no quiero tener hijos, ¿sí? O sea, quiero Sí. tener un hijo, quiero tener dos, quiero tener tres o no quiero tener hijos, ¿sí? Ahora, si quiero tener, ¿cuántos quiero tener? ¿Con qué espacio Exacto. quiero tener entre este y este hijo? ¿Sí? Entonces, para poder planificar todo eso, existen unos métodos con los cuales yo manejo el no quedar embarazada o
que esos métodos me permitan a mí llevar la planificación que yo he organizado. Entonces yo planifico, por ejemplo, tener hijos cuando, no sé, un ejemplo, lleve 3, 4, 5 años conviviendo con mi pareja. Ahí estoy planificando. Para planificar y organizar eso, pues voy a necesitar un método anticonceptivo a largo plazo o a corto plazo. Entonces ahí empiezo, bueno, ¿cuál es el método de planificación que se ajusta? Ahora, por ejemplo, si ya decidimos en nuestra pareja que no va a haber hijos, pues hay que buscar un método anticonceptivo ya definitivo, porque ya no vamos a tener más hijos, ¿sí? Entonces es que a veces uno escucha que hay mucha desinformación en esos dos términos, perdón. Como dices, planificaciones, yo cómo organizo todo eso, sí, cuántos hijos quiero tener, con qué espacio los quiero tener. Y si a mí me preguntan hoy en día, con la edad que yo tengo y la experiencia que tengo, más que ver todos esos factores de los que hablábamos al inicio, es qué tanta madurez emocional tenemos como personas y como parejas, sí, porque definitivamente cuando llega un hijo llega a revolcar toda la relación de pareja. ¿Por qué? Porque es que resulta que ya hay una vida que esa personita no se puede defender por sí sola, no, sí, no es una persona que dice me dio hambre, yo voy y como algo, ¿sí? O sea, depende no netamente de nosotros. Bueno, no entiende, por ejemplo, el tema monetario. Un niño no entiende el tema monetario y además no tiene por qué hacerlo, pero resulta que si el niño, por ejemplo, se enferma, tiene uno que disponer para llevarlo al hospital, que si el niño pide leche, o también pasan casos especiales, por ejemplo, que los niños tienen que consumir una leche especial, entonces, digamos, son cosas que a veces uno no está preparado. Ese tema yo creo que uno difícilmente lo piensa, ¿sí? Porque en mi caso, a pesar de ser enfermera, no tuve lactancia materna como esperaba o como lo vende uno en la enfermería y toda la cosa. Que darle leche exclusiva hasta los 6 meses y resulta que ese es digamos como el deber ser de las cosas. Pero lo ideal, que más ideal, que el deber es el ideal. Pero resulta que si el cuerpo no es funcional así, o que si el niño de pronto, conozco de algunos casos que por ejemplo que los niños no toleran la lactancia, entonces pues ahí son situaciones que uno no está preparado, pero que si uno por ejemplo escucha estos consejos que nos pasó a nosotros, o no estos consejos sino como estas vivencias, entonces pues esto lo lleva a pensar más allá y decir, bueno, es que hay una serie de situaciones que no solamente es tener el hijo, que listo, que entonces se alimenta del seno de la mamá y que listo, ahí no pasa nada, pero resulta que es una cantidad de situaciones que pueden pasar alrededor de estos que uno no los tiene previstos. No, si tú me preguntas a mí en mi cabeza nunca se me pasó que yo iba a tener que necesitar de fórmula para alimentar a mi hijo, además porque yo el tiempo que lo ejercí en consulta externa, entonces yo era de esas enfermeras pro lactancia materna, sí, o sea, lactancia exclusiva hasta los 6 meses, complementaria hasta los 2 años, pero para mí en mi cabeza nunca pasó. Si retrocedo, yo decía, pero es que en mi familia todas las mujeres han lactado, púchale, o sea, lactaron hasta los 3, 4 años niños, yo ¿por qué no voy a poder hacerlo? ¿Sí? Si en mí está, voy a hacerlo. Yo era de las que decía, voy a hacer banco de leche para mis hijos para cuando yo salga a trabajar, ellos tengan la leche materna para consumir. Y fíjate, la vaina salió totalmente diferente y al mes con el niño mayor tuvimos que empezar a apoyarnos de fórmula, que afortunadamente pues con esa fórmula nos funciona, porque también conozco casos que les toca empiece a ver con qué fórmula funciona, entonces resulta que el tarro que vale, no sé ahorita en cuánto estarán los tarros, pero si en ese entonces valía un tarro 80,000 pesos hace 10 años, no me quiero imaginar ahora cuánto cuesta, y el tarro no funciona, entonces el tarro quedó ahí prácticamente sin usarse, busque otra fórmula. Los chiquitines que sufren de cólico, ¿sí? O de reflujo, entonces que tiene que ser una fórmula especial para el cólico, para el reflujo. No, o sea, es una cantidad de cosas que uno no se imagina. Recuerdo mucho, y el común denominador de que uno escucha a la gente es para los baby showers, no, es que lo que más va a necesitar son pañales, lleven pañales, regalen pañales, no, créanme que el gasto de los pañales es lo de menos. La ropa, o sea, el gasto de digamos de
como dijera, de cuidados del niño, por ejemplo, de ropa, de cremas, de eso realmente es un gasto mínimo comparado con todo todas lo esas que otras cosas circula alrededor, sí. que requiere un bebé. Y bueno, lo que decimos acá, reitero, no estamos contando nuestras vivencias y no es para que se alarmen ni para que se asusten que tener un hijo es imposible. No, es una experiencia muy bonita, pero sí hay que prever estas situaciones. Y Hay que justamente, hablarlo. y justamente dentro de esa planificación, por eso hay que planificar y decir, bueno, yo tengo mi hijo ahorita, si quiero tener, por ejemplo, 2 o 3 hijos, planificarlo con qué distancia de edad tener los niños, porque además es que esto va a repercutir en el colegio, es que esto va a repercutir en el momento que usted desee llevarlo de pronto a una práctica de deporte, entonces que en el momento que, por ejemplo, si tiene 3 y que los 3 tienen que llevarlo a diferentes sitios, Deportes. pues obviamente se le va a complicar mucho y algunos se va a quedar por fuera de esto. Entonces lo que se busca es esto, tener un equilibrio en ese sentido también para que en el momento que ya cuando los niños crezcan, cuando entren a la universidad, entonces que no le entren por ejemplo 2 a la universidad al tiempo, pues porque usted se va a reventar económicamente. Entonces eso yo creo que la planificación familiar no es solo en el momento de que la esposa quede embarazada, sino es, digamos, o sea, proyectarlo a 20 a 30 años, que realmente es todo ese tema que está girando en torno a esa personita que uno está trayendo a este mundo. Sí, y yo creo que hay más que prepararse físicamente, porque pues en el caso de nosotros nos preparamos físicamente en el sentido del control preconcepcional, de tomar las vitaminas antes de quedar embarazada y demás, es también como nos estamos preparando a nivel de vista, bueno, al punto de vista psicológico, emocional, qué tanta madurez hay, porque yo puedo decir que mis 2 embarazos o mis 2 pospartos los viví totalmente diferente, y creo que si no se llegase uno ahorita, cosa que no va a pasar, ¿sí? Sí. La madurez y la percepción es totalmente diferente. Cuando uno es mamá primerizo, uno está muy con el tema de que lo que están diciendo, de que si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Entonces, sí, estás como con mucho temor. Emocionalmente está uno muy afectado, y también es pues por todo este desequilibrio hormonal que hay posparto y eso. Y sí, uno no tiene una red de apoyo, y aparte su pareja tampoco es red de apoyo. Exacto. Es súper complicado. Yo en mi caso digo, no sé si tú lo pensaste en su momento así, o sea, para mí en mi cabeza nunca pasó tampoco, por ejemplo, que la dieta o los 40 días yo no iba a tener a mi mamá al lado, por ejemplo, que mi Sí. mamá no iba a estar en mi dieta, o que tu mamá no iba a estar en la dieta, ¿sí? Para mí ese era el concepto de lo normal. O sea, normalmente uno ve que las mamás cuidan a sus hijos, a sus hijas, perdón, en la dieta. Conmigo no pasó, ¿sí? Entonces, tú tuviste que pedir permiso en el trabajo y pudiste acompañarme así full 7 días, pero nada, pues después Sí. tuviste que comenzar a trabajar, y es emocionalmente qué tan preparado está uno para afrontar quedarse uno solo con un bebé, solo de que no había nadie en el día, y que la pareja llegue hasta la noche. Entonces, Y que además es complicado, ¿no? Porque pues aparte que está sola, el bebé prácticamente está totalmente indefenso, además quedan con sus dolores, con sus... bueno, una cantidad de factores que físicamente las agota. el no Entonces, poder dormir el no poder bien. dormir bien, cuando le empiezan, por ejemplo, los dolores de los senos, porque no pueden lactar, porque el niño las muerde, porque, bueno, es muchos factores que hicieron alrededor de esto. Y lo que tú dices, que si uno no tiene esa red de apoyo, pues yo creo que debe ser Hace más muy difícil. complejo pues para las mamás sobre todo, ¿no? Sí, además que lo que te digo, uno emocionalmente está en una cadena de hormonas que no juegan un papel muy positivo en ese momento en uno. Entonces uno es muy frágil, uno llora con facilidad, uno se siente solo, uno dice, pero ¿por qué mi mamá no está aquí? ¿O por qué la red de mujeres de mi lado que ya vivieron esto y que saben cómo es esto, por qué no están aquí? Bueno, son diferentes cosas que de pronto las desarrollaremos más adelante, pero sí, definitivamente al momento de tomar la decisión de tener hijos, sí hay que revisar todos esos factores, ¿sí?
¿Por qué? Porque si no está uno preparado económicamente va a ser súper complejo. Si en salud, por ejemplo, si en salud uno ya viene de base, no sé, por ejemplo, con una hipertensión, eso es fijísimo que durante el embarazo vas a tener hipertensión por el embarazo y vas a tener que estar medicada, ¿sí? Entonces, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo estás preparado? Emocionalmente tú, cómo está preparada emocionalmente la pareja, cómo están compenetrados ustedes conviviendo, Sí. ¿por qué? Porque ahora el reto va a ser entre los dos, porque no puede ser tampoco que entonces este tema de la crianza así pequeñitos o el tema de cuando están tan bebecitos se recargue solo a la mujer. La mujer es la que trasnocha, que la mujer es la que cambia pañales, Sí. que la mujer es la que baña al bebé, que la mujer es la que lo cambia, que la mujer es la que le corta las uñas y el papá cero vínculo ahí totalmente, porque uno ve muchos de esos Sí, casos. claro, En pasa nosotros no bastante. pasó, pero uno escucha mucho, es que mi esposo nunca cambió un pañal, es que mi esposo nunca preparó un tetero, es que mi esposo nunca, entonces uno dice, pero entonces ¿qué hacía el esposo ahí? O sea, ¿por qué tomaste la decisión de tener un hijo con una persona que sabías que no iba a darte apoyo en nada? Sí. Y lo que decíamos, ¿tú qué opinas que, por ejemplo, en qué momento es como la adecuada para decir uno sí, vamos a tener un hijo? Como ya todos saben, yo no soy amiga de los tiempos, ¿sí? Pero más que adecuado o no adecuado el momento es los factores que nosotros estamos viviendo en realidad hacen ver que estamos preparados para tomar una decisión de estas, sí o no. Y si estamos preparados va a haber compromiso de parte de los dos para que podamos llevar a cabo esto, es decir, va a haber el compromiso de que mi pareja me esté acompañando no solamente en el proceso de la gestación o del embarazo, sino también en el proceso de cuando esté el parto, cuando esté la lactancia, cuando se vengan las enfermedades de los niños y demás. Ese es como el factor principal que se debe Uh-huh. tener en cuenta, ¿no? Pero también, o sea, hablar mucho con la pareja. Yo creo que tener hijos es un sentimiento de la persona. Yo creo que uno desde siempre ya tiene claro si quiere tener hijos o si no quiere tener hijos. Y en esa medida que si uno tiene claro que, sí, que quiere tener hijos, también debe tener claro en qué condiciones los quiere tener. Y yo creo que ese es el factor supremamente importante porque pues por ejemplo en el caso mío pues yo sí quería tener hijos, eso sí lo tenía clarísimo Y yo te decía que no. y tú decías que no, pero también yo tenía clarísimo en qué condiciones quería tener mis hijos. Entonces justamente a raíz de eso es que pues hay que hacer a veces más esfuerzos, a veces más compromisos, a veces más cosas, porque finalmente digamos en el caso de los dos finalmente yo fui el que quise tener hijos. Uh-huh. Entonces digo en ese sentido pues también es entendible, listo, tú no querías tener hijos y yo sí quería, entonces de cierta manera la responsabilidad como que recae en mí, porque finalmente yo fui el que propicié esa situación. Eh, Pero fíjate que ahí lo importante y es de pronto para las parejas que apenas están comenzando o que se están conociendo sobre el hecho de ser claros desde el inicio. Tú fuiste muy claro en el sentido de decir yo quiero tener hijos, ¿sí? Ya, ahora, si una mujer sigue con una persona que quiere tener hijos y su proyecto de vida no es tener hijos, en algún momento va a haber un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona fue muy clara desde el inicio en decirte que sí quería tener hijos y tú no los querías tener y seguiste ahí. Es lo mismo que pasa con si es la situación es viceversa, por así decirlo. Si es una mujer que anhela ser mamá, que quiere tener hijos, pero está con un hombre que no quiere y es respetable, o sea, el no querer también es una decisión totalmente respetable como el querer, pero lo que sí es que los dos tenemos que coincidir en querer o no querer, ¿sí? Porque si el uno quiere y el otro no quiere, eso va a generar conflicto en algún momento. y que finalmente yo creo que la clave también ahí es que no es que yo tenga un hijo porque el otro quiere, sino yo creo que ahí sí es importantísimo tener la capacidad, esa persona tener la capacidad de decir, bueno, yo quiero tener un hijo es porque yo quiero, no porque la Uh-huh. otra persona quiere. Porque O para entonces, que el otro no se para, vaya, para que el o otro no se tengamos un vaya. hijo para arreglar los problemas, porque eso no va a ser así, o tengamos un hijo para que es que nos queremos divorciar, si quiere ir, pero yo sé que si tenemos un hijo, él ya se va a quedar acá, porque eso no va a pasar. Exacto, yo creo que ese sí es
peor error que puede tener una mujer, y es decir, yo voy a tener un hijo para, como dicen por ahí, para amarrar al hombre y no dejarlo ir, porque la verdad eso no, o sea, un hijo no amarra a nadie. Entonces, si el hombre quiere tener el hijo y quiere responder por él, simplemente lo hace, y si no quiere responder por él, no lo hace. Entonces yo creo que lo principal es eso, o sea, tener un hijo porque realmente se quiere, porque las personas están de acuerdo y porque entienden que es una responsabilidad grandísima que tienen que asumir desde el momento que deciden, que toman esa decisión. Exacto, y cómo vamos a articularnos los dos para que esto sea un éxito, ¿sí? Porque uno también ve en muchas ocasiones que tienen hijos pero los terminan criando los abuelos, o sea, ¿qué sentido tiene que nosotros tengamos unos hijos que van a estar siendo criados o mal criados por otra persona, ¿sí? Un hijo donde en todo el día nunca ve a sus papás porque sus papás están trabajando y estás al cuidado de otra persona, ¿sí? O sea, muchas de esas cosas pienso yo que sí son importantes entrar a analizarlas al momento de querer tener un hijo. Si hablamos como en relación de pareja, de convivencia, yo sí pienso que es súper importante primero que convivan, ¿sí? Y no tomen esa decisión de que al mes ya están embarazados. ¿Por qué? Porque no tuvieron tampoco el espacio de poderse conocer, de poder convivir, de poderse entender en muchas situaciones, y difícilmente se van a poder entender teniendo a un bebé de por medio. Entonces eso va a ser aún más retador la situación o el escenario. Sí, entonces como experiencia les decimos que sí es chévere, es muy bonita esa experiencia de ser padres, de tener hijos, pero es un reto bastante, eso sí es un reto bastante grande, bastante enorme, mucha responsabilidad, o sea, muchas cosas, muchas noches sin dormir, pero finalmente, bueno, ya llega el momento que como que uno dice, bueno, pues madre, como que ahí vamos logrando lo que uno quiere. Yo creo que lo bonito de tener hijos es que finalmente es una oportunidad que te abre los ojos para crecer, ¿sí? Para crecer, para cambiar, para decir voy a ser mejor persona, voy a entrar a modificar conductas en mí por el bienestar de esa persona, ¿sí? Pero sí, definitivamente es un reto muy importante y en el que tiene que haber un nivel de compromiso muy grande, porque cuando no hay compromiso de las dos partes es muy difícil poder llevar a cabo el proceso de la crianza. Y ahora con este tema pues de todo lo que es crianza respetuosa o crianza amorosa, yo siento que día por día los hijos vienen con chips diferentes, y una cosa fue como nosotros fuimos creados, es decir, nosotros, si el papá decía sí era sí, si el papá decía no era no. Ya uno ve con los niños que desde pequeñitos ellos todo lo cuestionan, todo lo analizan, cosa que uno tardó muchísimo. Fíjate, por ejemplo, el análisis que en algún momento, no recuerdo si lo hizo Juan Pablo, lo hizo Gabriel, de por qué hay que estudiar 5 días y solamente descansar 2. Yo decía a un niño tan pequeño analizando que 5 días de la semana tiene que ir a estudiar y solamente puede descansar 2. Yo nunca me hice ese análisis, ¿sí? Sí, entonces los niños de hoy en día sí vienen con un chip diferente, por así decirlo. Los retos que tiene la sociedad hoy en día son totalmente diferentes a los que había hace, no sé, un par de años. La exposición a redes sociales ahorita es supremamente mortal para los niños. En la época de nosotros no hubo cuento de redes sociales, no hubo, sí, creo que antes en cierta medida era un poco más sano, sí, pero día por día se convierte que no es así, pues eso va a hacer que sea un reto aún más grande el tema de la crianza de los hijos. Bueno, Irena, pues muchas gracias por este tema. De todas maneras vamos a seguir abordando estas temáticas de hijos, porque de hijos sí es para que hay tema para hablar. Agradecerles a ustedes, y entonces ya saben, son convivencias que nosotros estamos compartiendo con ustedes, que esperamos que les sirvan, o al menos que tomen algunos referentes de esto, al menos que los ponga a pensar y decir, oye, sí, planifique, hay que tener en cuenta esta situación, porque puede pasar, y que cuando los coja, entonces no los coja desprevenidos. Así es que ya saben, vamos a seguir tratando diferentes temas y los esperamos.